Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparri. ¿Cómo estás, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Fantástico, fantástico, viviendo Me en un imagino mundo mejor no sirve. de alegría y felicidad. Elegimos como tema de hoy Europa. Bueno, lo que dice tu amiga Úrsula es que le molesta la democracia. Le molesta que haya algunos países que no hagan lo que ella quiere, en definitiva. Y hay que aplicarlo un poco. Lo que dice ella, es decir, la Unión Europea se cimenta sobre el voto de las 27 naciones. Porque si esas 27 naciones no tuvieran la capacidad de veto que en definitiva tienen, porque si no votás no hay acuerdo, no habría Unión Europea. Si uno analiza la historia y ve todas las dificultades y las diferencias y las reticencias y los miedos que tenían todos estos países, justamente Que la se fueron agregando única de a poco, claro, se fueron agregando. la garantía que le da Europa es decir, quédate tranquilo, no va a haber nada que vos no lo apruebes. Que además es una cuestión lógica, porque es muy difícil que vos me hagas hacer, yo te regale mi soberanía para que vos decidas lo que yo voy a hacer, que es lo que quiere von der Leyen, quiere que ella quiere ser la dictadora. Es decir, vamos a ponerlo en castellano. Lo que está diciendo von der Leyen es, nos juntamos con cuatro Sí. y nosotros manejamos la suerte de Europa, y Europa nos obedece. Esa es la consecuencia de la guerra, pero ahora, déjame que te haga mi teoría, la 34B. Dale. Teoría 34B, que dice que todo socialismo termina en dictadura. Reconozco Es una teoría, que eso es una máxima que yo te copié es y un uso. apotegma. Claro. Yo, Ahora, obviamente, me inspiro en muchas fiestas, como el que decía la propaganda de Ferrero Rocher, en muchas recepciones yo digo, como dice Aldo Gasparre. Claro, obviamente. todo socialismo termina en Termina en dictadura. dictadura. Me inspiro, por supuesto, en el gran Hayek, porque la fatal arrogancia de la burocracia inútil, porque lo que le faltó a Hayek es agregar inútil. Porque él la daba Porque por es una, sentado. No, porque eran otras bueno, épocas y daba, creía que no era tenía más que serio. aclarar. Él decía que Keynes era el tipo más inteligente que había conocido. Yo hubiera dicho que era un boludo, pero bueno, Bueno, Hayek detalle. no era mucho más que Yo yo. tenía, yo tenía un profesor en la facu que decía, es muy triste tener que aclarar lo obvio. Que eso también me Bueno, quedó. entonces, claro, entonces, yo me inspiro en dos cosas que dijo Hayek, ¿no? Es decir, la fatal arrogancia de la burocracia, es decir, la arrogancia ya de por sí, sobre todo la arrogancia cuando tiene que ver con lo que vos tenés que hacer, no con lo que yo quiero hacer, Claro, ¿no? bueno, claro. Y claro, esa fatal arrogancia, que en el fondo es un acto de ignorancia, pero también es un acto de dictadura. Y luego, cuando Hayek hablaba de la planificación central, el tipo dice, vos vas a hacer lo que yo digo, porque yo sé más que vos lo que te conviene. Claro. Entonces, ¿qué le dice a Hungría? No te olvides que después de esa reunión, tu amiga íntima, que no quiero entrar en cuestiones, no quiero entrar en cuestiones afectivas personales, ¿no? No quiero Está entrar, bien. tampoco me quiero pasar de roscas. Ok, entonces, tu amiga se fue a comer con el primer ministro húngaro. Se le apareció, te voy a Ah, decir algo, se le apareció. bueno, se fueron a comer. Agarró, hizo un berrinche, agarró y se fue a apretarlo. Entonces fue a apretarlo. El tipo tampoco la dejó apretar. No, no, Fracasó. no, ya le dio Ahora, bastantes tortazos. Tortazos, estoy hablando sí, protocolares. bueno, no, por Que se supuesto, entienda cariño. esto, porque es un mundo de gente Ahora, sensible. entonces, pero la verdad que Hungría tiene razón. Hungría dice, ok, macanudo, le quieren hacer lo mismo que hizo Europa bajo la presión de Biden, quieren hacerle hacer a Hungría bajo la presión de Europa. Claro, déjame Y poner nadie le puede decirle a Hungría, ¿cuánto es? Pásame la cuenta, yo te pago. Y le dan tres pelotes, le dan dos sonajeros al tipo, como si fuera un indio. Y déjame, el tipo sí, dice, sí, sí, espejito de yo hago colores. esto que vos decís y me muero al día siguiente, listo, se acabó, me muero. Se muere mi país. Y Escuchá, ojo, déjame poner en contexto algo, porque los múltiples berrinches de Úrsula de estos días, de estas horas, tienen que ver con que ella hace digamos,
hace una propuesta que bastante autoritaria, digamos, en su concepto de propuesta, que es un bloqueo absoluto y total a el petróleo ruso. Y le da a las naciones que tienen mayor dependencia como unos plazos ridículos. Y es más, es de forma, porque los Ya se plazos los son que... empezó a dar con el tratado, ya se lo empezó a dar con el tratado climático, que ya es Sí, un sí, tratado usando el concepto de supranacional que usan los bolches, exacto. es un tratado global que sanciona al que no lo firma. Y Sí, ya de por sí es un acto, por eso te digo que son propuestas de... son actos, pero ya no es solamente Europa, porque es un tratado dictatorial, supranacional, antisoberanía, ergo antidemocracia de cada país. Que Exactamente. justamente lo que amenaza von der Leyen con esto es la pérdida de toda identidad de los países de Europa. Bueno, Es la pérdida absoluta de identidad, porque vos perdés soberanía, perdés identidad, se acabó, terminó. Y además, Nardo, a ver, por eso digo, pongamos en contexto, ella hace el berrinche porque no le aceptan, porque los números que le presentan son, ni siquiera un almacenero, porque el almacenero sabe sumar y restar. Ella hace una propuesta ridícula que ni Orbán ni el resto de los países que tienen una dependencia superior al 50% de la energía rusa pueden aceptar. Entonces le bueno, dicen ahora, que no. no. Y ojo, que lo que pasa con Hungría pasa más solapadamente con varios países del este, con la República Checa, con varios países que tienen un problema parecido y que todavía no ha aflorado, que todavía no se ha explicitado, pero son un montón de países chicos Claro, que desaparecen directamente. hay 14 países que hicieron una carta, 14 países periféricos, no sé, República Checa, Croacia, o sea, los Hasta periféricos, Suecia, los que, Suecia, mira vos, Suecia también, hasta Suecia. sí, sí, los del Báltico, Hay que, muchos centrales y muchos en el límite con claro, Rusia, los muchos periféricos del este. le hicieron una carta muy educada, está por ahí, está circulando en las redes, que le dicen, todo muy lindo, qué linda la alegría, que bien, qué bueno el bien y qué malo el mal, pero no nos parece. Gracias, Úrsula. Y le dicen que no. Son 14 los que dijeron que no de 27. Pero ¿qué pasa? El que aplaudió como una foca, fue Macron, otro amigo de... Macron. Macron tiene una doble ventaja. Macron es la tercera economía de Europa y se autoabastece Sí, de sí, energía, con lo cual compórtate, importa un seto. claro. Lo que te pase a vos, hasta te diría, en el afán de ser líder de Macron, porque subyacentemente también se está disputando el liderazgo político de Europa, no solamente el liderazgo burocrático representado por von der Leyen, el liderazgo político que tenía Merkel, Que dejó vacante, que exactamente. dejó vacante Merkel. Están peleando por el título como los campeones mundiales de boxeo. El título quedó vacante. Estos son Y campeones mundiales de arañado. claro, Macron es el primer candidato. Exacto. Viste que Draghi se fue desinflando. Y Macron, porque Draghi en su momento, basado yo creo en su propia personalidad, en sus antecedentes, en sus conocimientos, en sus logros y todo, era un candidato firme. Pero se fue Tengo desinflando. cosas para decir de ese muchacho, ¿eh? Claro, Otro día pero hablamos, otro día hablamos de la no, yo no historia. digo, yo no estoy juzgando su capacidad, sino No, estoy pero tenía, juzgando sí, sí, su presencia. su situación política. Ajá. Ahora, se fue borrando porque se empieza a dar cuenta que va a tener que pelearse. Porque esto es insostenible, a ver, es insostenible desde el punto de vista de cualquier sociedad, más allá, ojo, vuelvo a decir que yo no tengo un sistema para ganarle a Rusia, no lo tengo, no sé cómo parar esta guerra, sobre todo porque es una guerra que empezó hace 20 años por imbecilidad de las grandes potencias. Entonces, ahora De me dicen, ellos ¿cómo lo mismos, arreglamos? claro, de ellos Querido, mismos. fumaste 30 años, te drogaste 30 años, me vengas a pedir a mí que soy médico y te cure. Y me mira y dice, ¿cómo no sos capaz de curarme? Bueno, que hiciste todo lo posible por destrozarte vos solo. Entonces no me echen la culpa a mí. Pero aceptando que no tengo cómo solucionar esta locura rusa, tampoco estoy de acuerdo con el mecanismo que usan para pelearse, que yo le llamo animémonos y vayan, ¿no? El concepto de animémonos y vayan. Es decir, lo mismo que le hace Biden a Europa, le hace Europa a Hungría.
Animémonos y andar. Hay una cosa con eso que lo nombrás y digamos que lo traes a colación, que tiene que ver con los acuerdos ya estipulados que tiene von der Leyen con OTAN y von der Leyen con Biden concretamente. Sí, sí, OTAN es Que, parte central del claro, problema. exacto. Y OTAN ha creado el problema. por eso, y estos acuerdos, hay muchísimas investigaciones, muchas investigaciones alrededor de la figura de von der Leyen y de la figura de su marido, con escuchas y investigaciones que hay respecto de sus acuerdos con la cúpula de Pfizer. Hay investigaciones por poca transparencia, por corrupción y demás con la compra de vacunas, sobre todo a principios del año anterior. O sea, está muy opinada la gestión de von der Leyen con la compra de armas No cuando muy era distinta, ministra. no muy distinta a la de tu otra amiga, no muy distinta a la de tu otra amiga Lagarde. Pero para estar en esos cargos, Dardo, tenés que tener tenés que tener un placar, digamos, amplio con unos fiambres adentro, ¿eh? Porque, a ver, Bueno, a esta altura del Cristín partido no me tiene. estás diciendo ninguna No te novedad, estoy porque diciendo cuando yo ninguna novedad. miro Te estoy diciendo. cómo son los políticos, cómo son los políticos nuestros y del mundo, y Te estoy no diciendo me los estás diciendo nada requisitos. nuevo. Los Trata de decirme requisitos algo para nuevo. presentarte, claro, requisitos para presentar. ¿Yo qué quiero ser? Quiero presidir el Fondo Monetario, quiero presidir el Banco Europeo, el Banco Central Europeo. Bueno, entonces tenés que tener un par de. Claro, cuántos juicios colgados tenés? Claro, No, exactamente. yo creo que viste que la política, yo llamo el LinkedIn de la política, porque toda la gente que vive de la política tiene un LinkedIn. Yo le Cuando diría un vos mandás el prontuario. currículum, cuando vos te mandás el currículum, ahí tenés que tener todos estos Claro, antecedentes. Si no tenés estos antecedentes, olvídate, claro, sí, olvídate, sí, no puedes participar. exactamente. Bueno, digo, pero Entonces, en ese contexto hay, desde cuando era ministro de Defensa alemana y de la gestión de la pandemia y de la gestión en general con la Big Pharma, hay muchas investigaciones muy turbias de la gestión de von der Leyen. Ahora, que en este contexto ella diga que quiere cambiar, porque esto es digamos, esto es lo que nos trajo a este podcast, quiere cambiar las condiciones de unanimidad para llegar a las resoluciones. por una eh, cuestión de los temas que son urgentes, que son todo lo que a ella le interesa, claro, para quién ganar determina la tiempo. Es como urgencia? si yo te dijera a vos, mira, para ganar tiempo, que es muy, el kirchnerismo lo usa mucho, para Claro, ganar tiempo, obviemos todo esto, no hagamos elecciones. Un día, la numen de la democracia argentina, que es Cristina, sí, dijo, pasado el obstáculo de las elecciones, bueno, para Cristina como para von der Leyen, las elecciones son un obstáculo que te hacen perder tiempo. pero aparte, Es decir, Dardo, la ya democracia es un entendimos, claro, obstáculo. ya La entendimos que libertad es la un obstáculo. condición, Terrible obstáculo. La libertad es un sí, obstáculo para el socialismo. exacto. Ya entendimos que la condición de emergencia, la condición de urgencia, es, no sé qué decirte, es la tarjeta, la black, ¿entendés? Te sirve, o sea, te dan eso y ya está. La emergencia te Es que permite lo todo. la condición de urgencia para el socialismo mundial es una condición sine qua non. Claro. Es decir, es fundamental la condición de urgencia, porque esa es la que te permite, el argumento de von der Leyen no es distinto a todo el argumento de todos los socialismos, los populismos, que a vos no te gusta el término, yo te lo digo igual porque no quiero caer Para en la trampa molestarte. dialéctica, cuando no quiero caer en la trampa dialéctica, es lo mismo que hace toda la izquierda de todo el mundo. Te Entonces te recuerdo, te dicen, recuerdo que tuvimos políticos de la oposición acá que decían, en una emergencia no hay tiempo para la democracia. Y no es cierto. claro, claro, ¿Ah? seguro, bueno, no es muy distinto a lo que salieron a decir desde von der Leyen a Lagarde, pasando por tu otra amiga Georgieva, cuando dijeron, ante esta pandemia no hay que andar teniendo, no hay que hablar de tener cuidado en los presupuestos. Claro, ¿Quién exacto. puede preocuparse del déficit? ¿Sabes quién lo dijo eso? Keynes, Roosevelt, y Bueno, que claro. generaron la más grande hambruna de toda la historia moderna, de toda la historia moderna. Que derivó en la crisis bélica más grande de la que tengamos Por noticia. supuesto. Entonces, a ver, hay otra manera de leer lo que está pasando en Europa. Europa
además de ir por este camino a la miseria, va en camino de la disolución. No hace falta, Y mira, no hace falta ser Ucrania. Es decir, porque ahora viene la parte fracasada, la conversación y la persuasión, viene la parte del apriete. Van a apretar viene la parte de bien. la dictadura, fracasada la Sí, parte del pero socialismo, viene la parte de la viene dictadura. parte de la dictadura, o volvemos a mi teoría básica central, que dice que todo socialismo termina en dictadura. Porque cuando todo fracasa, y dentro del fracaso es la inutilidad, el fracaso no es solamente porque vos crees que la inflación se debe a causas multicausales. Mentira, no es solamente ese el error que uno comete. Cometen 20 errores. En ese famoso de decir, yo le saco al que tiene, que es culpable de la pobreza, y se lo doy al que no tiene. A los 5 minutos no alcanza. Por dos Obvio. razones. Primero, porque no alcanza. Y segundo, porque el productor deja de producir, con lo cual crece la necesidad. Y no solamente la necesidad crece por realmente, sino porque una vez que yo abro el camino de garantizarte todos tus derechos y todas tus necesidades, los reclamos son infinitos. Y los incentivos desaparecen. Claro, entonces desaparece. No hace falta que volvamos a la pues ya me aburro, ¿viste? Corto y seguimos, hablamos de fútbol, ¿viste? Hablamos de lo bien que juega River. Ahora, de todos modos, yo pienso que Europa no termina bien, y no termina bien en breve. Europa no venía bien, la verdad. No, no, escúchame, Europa empezó a deshacer, a destrozarse cuando no entendió el fenómeno del euro. Y los que le prestaron a Europa también, porque creyeron que le prestaban, vos fíjate lo que pasó en Europa. Originalmente, cada país pedía préstamos en euro, pero no lo bancaba Europa. Hoy, hace pocas semanas, acaban de decidir que Europa va a tomar deuda en euro, que es la primera vez que la deuda la toma la comunidad. Lo cual también es grave, porque la toma la comunidad para que para repartir plata entre cada uno de sus socios, de sus miembros. Con lo cual, se va a diluir, además de que todo esto va a terminar siendo, ya lo es, porque ya la inflación es mayor que la de cualquier otro país, porque directamente hoy está descontrolado, más el Banco Central Europeo le está poniendo presión a todos los países para que arreglen, para que empiecen a controlar la inflación. Es Sí, decir, el bueno, pero ahí sistema estuvo la otra, mi amiga Lagarde. Los dejó, es la misma cosa, es lo mismo. les compró Es lo deuda y ahora le mismo. dijo, che, les voy a dejar de comprar. ¿Y ¿Cuál qué? es la diferencia entre Lagarde, von der Leyen, Georgieva, Yellen? ¿Cuáles son las Chele, diferencias? no Es la la misma habíamos cosa. nombrado a Chele. No la habíamos dejado Yellen no la afuera, habíamos nombrado. pobre mujer. No, yo tengo miedo que nos discriminen, nos acusen de discriminar, por no haber Sí, incluido a bueno, pero me Yellen. tenés a mí que soy como el cupo. Sí, no, no, al revés. Soy el Vos sos el Quijote, vos estás del otro lado. Pero en el fondo sos un intolerante. Sí, Es sí, la verdad, sí. A aceptemos mucha eso. honra, a mucha honra. Ahora que está claro eso, seguimos hablando, la gente tiene que entender. Pero ahora te voy a contar una historia nueva de las últimas 48 horas, que va a cambiar todo esto, cambia mañana. Los economistas serios alemanes dicen que si hacen lo que propone Europa, el Producto Bruto alemán baja el 12%. 12%. 430.000 millones de euros por año. Quiero ver cómo lo va a tomar Alemania todo esto también. La cosa cambia. A Alemania le costaría cumplir esto que le acaba de proponer von der Leyen, el 12% de su Producto Bruto. Viste Y que eso, Scholz se viene haciendo medio el distraído con esto. ¿Viste? sí, Dijo, sí, sí, pero vamos a ahora hacer. hay economistas muy serios. Hoy hay un artículo en el Financial Times sobre esto, muy importante, artículo de fondo de Europa, que dice que le va a costar mucho más caro de todo lo que creía, cosa que no hace falta ser un gran economista. Si vos mirás y decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasa si corta la provisión de carbón, corta la provisión de gas y corta la provisión de petróleo? Un país que se ha ocupado de no tener ningún tipo
de producción propia de gas, de petróleo y de carbón, que se ha ocupado de quedarse apenas con 2 usinas que están en situación deficitaria y peligrosa, como el Sí. caso de Alemania, porque ha decidido que no va a polucionar hace mucho. Así están todos felices y nadie Te poluciona. agrego, no solo eso, sino que creo que es el único país, o uno de los pocos, pero de ninguno, digamos, de los centrales, que se quedó sin planta regasificadora. O Claro, sea que, ahora, lo que yo además, digo, o sea, porque España tiene regasificación, o sea, ellos ni lo que yo eso. digo es esto. O sea, si vos La le Unión mandás el gas, Europea, perdóname, si Estados Unidos le manda el gas líquido, ellos no tienen ni siquiera cómo ¿cómo almacenarlo y transformarlo transformarlo en gas, en claro. gas doméstico? Ahora, mira lo que pasa. Si bien es cierto, la Unión Europea obra como una sola fuerza, pero la realidad es que las democracias locales funcionan. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no solamente Hungría, cuando República Checa, cuando Alemania Sí, baje 12% su Producto Bruto? ¿Qué va a pasar en los gobiernos locales? Acá va a haber un problema político interesante y grave. Interesante porque vas a ver cómo empiezan a hacer malabarismos dialécticos para decirle a von der Leyen, y en el fondo también a Estados Unidos, que no quieren que se sancione más a Rusia, porque esto de sancionar a Rusia de este modo es como si yo me peleara con el farmacéutico de la esquina. Entonces yo me peleo con el farmacéutico de la esquina y le digo, mira, a vos no te compro más, se acabó. Y a toda mi familia le he prohibido comprar. Entonces el tipo dice, bueno, también me compre más, ¿qué voy a hacer? Qué macana, qué pena. Pero yo me quedo sin remedios que son vitales para sobrevivir. sí. Entonces yo le Y hago condenás a tu familia. y a mí, Claro, le hago un sí. boicot al tipo, y a la familia y a mí. Entonces, Europa empieza a darse cuenta de esto como país, porque esto no lo ignora Scholz, no lo ignora nadie. El problema de Alemania está ahí a la vuelta de la esquina y todavía no se ha destapado. Alemania va a perder más que ningún otro en toda esta lucha, en todo este formato que eh, hay un doble empecinamiento. Uno es acelerar la lucha contra el supuesto cambio climático. Sí. ¿Y por qué digo acelerarla? Porque están confiando en que se va a inventar algo que todavía no se inventó. Y en base a eso toman medidas hoy y ponen impuestos hoy y Sí, encarecen la claro, y energía hoy. aparte han hecho, a ver, han hecho un camino inverso, porque yo también creo que se van a inventar nuevas cosas, porque Sí, sí, siempre, yo también creo que todo el claro. tiempo se van a Ahora, inventar si cosas. yo creo que se van a inventar nuevas cosas y creo que cuanto más libertad haya, se van a inventar buenas soluciones, muy Cuanto buenas más soluciones. libertad y más estímulo. Exacto. Ahora, si vos quitas la libertad, que es lo que están haciendo, y quitas los estímulos a la generación de nuevas ideas, y lo único que haces es prohibir la producción y querés volver a las cavernas, entonces no sé si se va a inventar algo nuevo, Dardo. Y acá está el No, estoy de problema. acuerdo. Estoy de acuerdo que el camino que han elegido no solamente los condena a todo lo que estamos diciendo, sino que impide el desarrollo, impide la creatividad, impide los movimientos. Y Seguro. además se están haciendo barbaridades. Mira, hace poquito tiempo salió una nota, después voy a ver, yo la retuiteé, pero después voy a ver si te la mando, que van a cubrir zonas boscosas de paneles solares. O sea, para ser naturales y sustentables y qué sé yo, van a arruinar la naturaleza. Tan locos del mate. O sea, Están no locos pueden porque retroceder, no pueden. además, lo que más, el punto en el que están más atrasados y el más difícil, y no te estoy diciendo hoy, toda la historia de la humanidad, es el almacenamiento de la energía. Mucho más la energía solar. Y pasa, mira, en Uruguay está pasando, Uruguay tiene la producción proporcionalmente, ¿no? Más grande del mundo de energía solar y eólica. Y sabe una cosa, no la pueden vender. Porque la energía depende de las voluntades individuales, de la fábrica
que tienen sus decisiones propias, de la gente, del partido de fútbol, De que te de lo que vos convenga la quieras. forma, perdón, de que te convenga la forma de almacenar, de que te convenga la forma de distribuir, de que te convenga la logística. Yo estoy Es que segura no hay de que va a forma, haber, aunque no bueno, te es lo que convenga, digo, es lo que digo. no hay. A ver, es como si yo te dijera, mira, no me gusta el agua. Y bueno, está bien, ¿cómo lo vas a reemplazar? No, no tengo cómo reemplazarlo, pero no voy a tomar más. Bueno, está bien, ok, te vas a morir. Ahora, a mí me parece que estoy viendo nacer una situación que también podríamos copiarla de Hayek, que es decir, por un lado van a darse efectos, como están pasando en Hungría, que son evidentes, son efectos que uno casi hasta le da, lo hace pensar. A mí a veces me hacen meditar y decir cómo lo veo yo y no lo ve el resto del mundo. Sí, ¿Quién soy yo, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que están equivocados en el análisis, porque cada vez que uno opina dicen que es un dictador, un canalla, un asesino, Eso te no dicen a vos, entiende pero en tu caso está bien que digan. No, sí, es cierto, pero por otra razón. Lo que yo digo, lo que yo no disputo el calificativo, disputo las razones. Claro. ¿No? Pero a eso yo le sumo que va a haber un caos político local en cada comunidad. Porque si yo soy un alemán de un pueblo, Sí. la verdad que no me importa lo que está haciendo von der Leyen. Lo que yo te digo es, no puedo prender la luz de mi casa, me muero de frío y además no puedo laburar porque mi fábrica donde yo soy empleado no produce. Y eso tiene consecuencias en los sistemas democráticos, en los sistemas electorales, en los sistemas políticos. Y hay que ver si todo el mundo está dispuesto a ¿Vos pagar esta crees que situación. esta supresión de soberanía, que viene siendo progresiva, em, vuelvo a lo mismo, o por lo menos a mi impresión, que digamos, que se pasó de lo que fue la idea de una comunidad económica, de libre, el famoso libre tránsito de personas, bienes y servicios, se pasó a una unión más de orden político, cultural, si querés, político, social, cultural, y eso empezó a generar las tensiones que todos conocemos, que derivaron finalmente, por ejemplo, en el Brexit, más allá de lo que después fue el Brexit, pero digo, el El Brexit origen. tiene una base, el Brexit tiene Sí, sí, yo lo he una defendido mucho, fuerte después pasó contenido lo de que pasó. cansancio de la gente. Total. Es que Pero el esperá que te Brexit, termino de decir la la pregunta. razón del Brexit era válida. No, estamos de acuerdo, por eso te digo, yo defendí pero a full el Brexit. Lo que yo te estoy diciendo en definitiva es que no sé si no va a haber un Brexit colectivo ahora. A eso voy, pero esperá, porque yo creo que hay dos posibilidades en esto, dos posibilidades, digamos, con su derivado, pero dos grandes posibilidades. Lo que vos decís es cierto, digamos, hay un gran descontento que se viene acumulando de esta aspiradora de soberanía que es la burocracia de Bruselas, que es una aspiradora de soberanía que se vio en la pandemia, que se vio con distintas crisis económicas, que se vio con la crisis de refugiados, que se vio con la ampliación de los factores fiscales, que son el tipo de cosas que determinaron ideas como el Brexit digamos, y algunos partidos soberanistas que van creciendo. No te Eso, olvides, perdón, no te olvides que además de soberanía, tiene un alto costo, altísimo costo económico, burocrático, no te estoy hablando de otros costos económicos, del costo de sostener la dictadura de Bruselas. sí, sí, Ese sí, costo también influyó en el Brexit. obvio, obvio, porque aparte, a ver, Dardo, si nos Sí, pasa no a es una nosotros, si nos pasa dictadura a barata, es una nosotros, dictadura cara la que tienen. claro, si nos pasa a nosotros, les pasa a todos, o Por sea, eso, la cuestión del estado elefante no es un fenómeno, no es un fenómeno, no es cuando te dicen, ay, Peronia, ay, porque esto es peronismo. No, no. A ver, el crecimiento del Estado no tiene límite. El Estado solamente puede crecer. Nunca puede, o sea, cuando vos empezás a generar estado de bienestar, solamente puede crecer. Eso estalla. No hay sí, la ninguna manera de que diferencia, eso. pero hay un agravante. Siempre crece de modo deforme. Bueno, bueno, sí. Y claro, obvio. Pero que no te terminé de hacer mi No es pregunta. un chico que va creciendo parejo, no, siempre crece en estado de forma. Eso que vos me decís, Crece mal, de pero que no no, te. de que no hay que
de que no hay que creer que esto pasa solo en Argentina, yo se lo trato de explicar a los uruguayos toda la semana y mis Bueno, amigos me dicen que estoy loco. Mis amigos, no te quiero decir lo que dicen los enemigos. Bueno, entonces, claro. a mí cuando me dicen, por ejemplo, no, ese Uruguay es distinto. Claro, sí, vos, está bien, ok, está bien. Te creo. ¿Qué querés que te diga? Es distinto y mira, Tenés si hacen lo mismo a que ver, Cristina, le va a el, pasar lo mismo que Argentina. el fenómeno de gente que está dejando los empleos en Estados Unidos, eso es un fenómeno planero básico, te diría, que tiene Sí, que ver con aunque no sea planero, porque pero planero digo, a ver, el fenómeno de regalar plata para que la gente se quede en la casa es un fenómeno de desincentivo básico, no es sí, pero peronia. quiero decirte que en Estados Unidos la relación es mucho menor Bueno, hoy que cualquier otro país. sí, bueno, Y Dardo, te pero pasa estábamos de hablando de la meca de la libertad y o sea, ¿de qué estamos hablando? Si ellos están contaminados, los demás, pero quiero volver a mi pregunta que te decía respecto de Europa. Esta tensión que estamos viendo, digamos, de esta aspiradora de soberanía que genera estas tensiones, que algunas pueden haber sido como menores, o sea, todo el mundo se comió las leyes de género, por ejemplo, y quizás no se las comió Orbán y por eso fue demonizado y por eso le retuvieron fondos de recuperación de la pandemia, o sea, ya vienen ahí medio peleandito Orbán y Úrsula, es una relación Sí, sí. tormentosa. ¿Vos crees que puede generar una reacción de recuperación de la soberanía, una recuperación de la libertad, una reacción de límite al poder? ¿O pensás que por el contrario esto va a crecer? Porque los países centrales, atenti, los países centrales, Alemania, Francia, España, o sea, los países que son los más poderosos, porque todos tienen un voto, pero no todos tienen el mismo poder, la están bancando a von der Leyen. Ojo, A ver, déjame que te dé otro apotegma. dale. Todas las burocracias son americanas o tienen un fondeo muy importante americano o tienen una tolerancia americana. Todas. Pero te voy a contestar tu pregunta sobre Europa. Por lo menos mi percepción. Uno supondría que todo esto podría ser, una de las variantes sería hacer reaccionar y retroceder a la burocracia y de algún modo volverse a las soberanías nacionales. Creo que no va a pasar. Sí creo que va a haber un caos en Europa, porque a ninguna de todas las economías, ni siquiera la alemana, le alcanza para prescindir de todas las demás. Y se está viendo hoy. Rusia no es la primera economía europea, ni la segunda, ni la tercera. Y sin embargo, ha tenido y tiene una enorme influencia. Y le pasa así a todos. Porque si se cae Hungría, uno dice, pero ¿qué le puede pasar si se cae Hungría? Bueno, Hungría también es comprador. Hungría forma parte del mercado. A nadie le interesa ni le conviene perder partes así de trascendentes del mercado. Y eventualmente la van a destrozar. Entonces, yo ya no sé si la guerra es contra Rusia o contra Hungría. No sé si von der Leyen se está peleando con Rusia o con Hungría o Bueno, con tenés el lío, República Checa. no Polonia, que está más alineado, pero tenés el lío de Bulgaria, tenés el lío, o sea, tenés el lío de los Pero 14 Polonia países que le también va dijeron. a estar. A ver, en la medida en que yo te digo que no podés Polonia está haciendo un comprar. acuerdo con Noruega y ponele que zafe un poquito. Es cierto que si se caen dos, tres economías, si pones en jaque un grupo de economías, eso funciona como engranaje de Claro, una. claro, es como un reloj que se le rompe un engranajecito y no anda. Exacto. Con el Y agravante, Dardo, de que España está muy jorobada. Si el banco, si nuestra querida amiga Cristín deja de comprarles deuda, y dijo que en junio iba a dejar de comprarles deuda, anda a saber, también dijeron otras cosas, pero si deja de comprarle deuda, ¿qué va a hacer España? Es así que se convierte en Peronia, porque si no se convirtió en Peronia hasta ahora, precisamente porque el resto de Europa se encargó de sostenerla. ¿Entendés que, o sí, sea, una mueca de cada uno de estos engranajes es un terrible despelote? Eh,
moralmente, filosófica, saliendo del tema económico, para cerrar, filosóficamente, yo puse que esto me parecía 1933, así el momento de las leyes habilitantes. Lo dije para joder un poco, para molestar a la gente, para picantear. Pero, Sí, como siempre. sí, bueno, que cada uno es cada uno. Pero que se acepte, que se rompan tanto los valores digamos, que significaron la última mitad del siglo pasado. Que se acepte con tanta facilidad que alguien te amenace tu soberanía de esa manera, que no haya una reacción importante. ¿Te parece que es también te hablo en nombre de los valores, de la ciudadanía y los valores, no tanto el tema económico que ya lo dijiste? Bueno, yo te contesto con una pregunta a tu planteo. ¿Vos te crees que las poblaciones de 17 o 20 naciones, que no son primera, segunda, tercera, van a tolerar hundirse con el resto de Europa porque se quiere pelear con Rusia? ¿O hundirse porque quiere un tratado de pureza ambiental que ni siquiera lo tiene para ofrecer? Pues yo te podría decir, bueno, yo te resuelvo el problema, yo te limpio la energía. Bueno, mentira, no tiene. Entonces, yo me pregunto si no está toda la democracia europea en riesgo y si no está el derecho de la gente en riesgo. Y creo que mi respuesta es que sí está en riesgo. Y mi respuesta es que no va a aguantar el cimbronazo Europa. Es decir, cuando Estados Unidos la mete en la guerra a Europa, la pone en el frente de combate, con todo lo que eso significa. Sí, es cierto. Entonces, cuando uno está en el frente de combate, paga enormes precios. Mucho más siempre. El enemigo es Rusia. Yo te recuerdo que Rusia convenció a los que en ese momento eran 180 millones de ciudadanos de que mandar al muere a 27 millones de personas era una defensa de la patria. Entonces estamos hablando de ese enemigo. Sí, exactamente. No tiene ni democracia, no No, tiene nada. ni tiene, no, la verdad es que no tiene esos registros. No, No tiene no esos tiene. obstáculos, como diría Cristina. Claro. Entonces, contra eso, mando a 27 países que estarán unidos de prepo por la Unión Europea, que hoy casi no tiene que ofrecerles. Sí, Ni siquiera les ofrece identidad, ni siquiera les ofrece diferenciación ideológica, ni siquiera les ofrece porvenir. No tiene un proyecto. La Unión Europea no tiene un proyecto. La Unión Europea ha pasado a ser una herramienta de combate de Estados Unidos. Ahora, si yo no tengo nada para ofrecer a esas 27 naciones, salvo obligarlas a votar lo que yo digo, van a tener un serio problema político y de disolución. Por ahora, ese camino de disolverse no ocurrió porque del otro lado está la gran potencia compradora que tiene Europa en un todo. sí, pero se Pero, están empobreciendo. pero golpeada eso con la pobreza que están fabricando, golpeado ese mecanismo del estado de bienestar, que ahora no te ofrece ningún bienestar, porque no te ofrece ni luz. Entonces, golpeado todo eso, y con una posición de Estados Unidos que tampoco tiene ganas de decir, ok, yo me voy a hacer cargo con una especie de plan Marshall previo, yo me voy a hacer cargo de tus costos. Mentira, mentira. Estados Unidos no se hace cargo de los costos. Mentira, ni siquiera se hizo cargo de los costos de Ucrania. Lo ayuda un poco, Sí, le le mando. levanta una restricción de importación, como hizo la semana pasada, pero no le dice, y más, y le ayuda a comprar más cosas bélicas, más armamentos, más bombas, Más deuda, más deuda. más deuda, pero no le ayuda a tener una economía de vuelta posible, Sí, sí. suponiendo que Ucrania tenga una economía posible,
pero no le ayuda. Y tampoco ayuda a Europa. Tampoco, no es cierto que le dio todo su petróleo y su gas y no sé qué. No, Y además pero tampoco es cobra más cierto, caro. tampoco es cierto que tiene cómo ponerlo. Porque además hay otro problema en Europa que tenemos que recordar, que es la prohibición de transportar combustible, que es otro problema Que lo vamos a tratar otra, porque si no abrimos que demasiada ventanita. involucra a Grecia, que Sí, involucra a Malta, que involucra a los grandes países armadores, que empiezan a decir, pará, este era mi negocio. Dentro de la propia concepción de la Unión Europea, mi negocio era fletero, mi negocio eran los fletes marítimos, mi especialidad era esa. Y vos me estás sacando directamente mi propio combustible económico, no solamente el petróleo, el gas y no sé qué más, sino que me estás sacando la esencia misma de mi economía. Y ahora venís vos, Europa, vos, Estados Unidos, vos, quien fuera, y me decís que no le venda transporte a ningún país aliado de Rusia, que no le venda ningún transporte de combustible. Decime de qué querés que viva, cuánto me vas a pagar. Entonces me es parece, infinito el es, despelote, ¿eh? Es infinito. ese despelote de los fletes es un problema Sí, 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 gravísimo, sí, sí. que también interfiere directamente en la vida de los países. Y a todo esto yo le digo, y además impositivamente tienen que hacer lo que digo yo, dice Estados Unidos. Entonces, Sí, los sí, países sí. dicen, pero pará, a mí la Unión Europea no me está defendiendo nada. ¿Por qué? Porque en el pacto actual, von der Leyen en Estados Unidos está excluyendo a Europa, está excluyendo la defensa de los intereses de Europa en nombre de una supuesta defensa ideológica bélica. Exactamente, Entonces, exactamente. entonces, yo siento crujir a Europa y mal. No es el crujido del piso de madera en una noche fría de invierno. Es el crujido de las cuadernas del barco al que el hielo lo va comprimiendo y sabe que se va a romper. Y con estas palabras, señoras y señores Siempre y equivocada. señoritas, siempre equivocadas, nos despedimos hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias, Dardo. Chao, chao, un abrazo a todos. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.